Génesis 1:27 es el texto absoluto, bíblico. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No hay una opción adicional. Desde el comienzo la Escritura comienza a marcar los absolutos. Estamos viviendo los días del relativismo. Veremos a continuación algunos alcances de que esto ya no es absoluto, en virtud de algunas cosas que quiero compartir. En primer lugar, el bosquejo que quiero desarrollar son 3 segmentos, pensamientos preliminares, hermanos, que usted y yo debemos conocer. En segundo lugar, lo que es latente hoy, las preguntas recurrentes de este tema, y la naturaleza en sí del tema en sí, la posición pastoral a la cual debemos arribar, no por consenso, pero por lo menos tener la mayoría de criterios con respecto a esto frente a nuestros hermanos y a la sociedad. Pensamientos preliminares. Fíjese, mi hermano, hay 2 pensamientos preliminares, 2 palabras que los jovencitos de la universidad, de su iglesia, manejan hoy como cualquier expresión común y corriente. Y si está de repente usted como pastor, no se ha percatado. La primera de ellas es la palabra, avance por favor la ventana que sigue, es la palabra deconstruir o la deconstrucción. Es una nueva palabra que se ha insertado en el ámbito del lenguaje contemporáneo. ¿Qué es la deconstrucción? Dice, es deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. Dice, es mostrar que lo claro y evidente dista de serlo, dice, dista de serlo, puesto que lo verdadero está sujeto, tome nota, lo que está subrayado en amarillo, a lo relativo del devenir histórico, el cambio de los tiempos. La deconstrucción afirmará que la envoltura retórica es todo lo que hay. Usted como pastor sabe que es retórica, sabe que es figura, imagen, simbolismo. Es decir, la deconstrucción es sencillamente aquello que era absoluto ahora es relativo. La segunda palabra es la palabra posverdad. Y de paso le digo, hermano, es la palabra que en el año 2016 ha sido insertada recién en el diccionario de la Real Academia. La palabra posverdad es la última de las palabras que ha sido insertada ya como palabra del diccionario para poder hablar. ¿Qué es la posverdad? Post-truth, dice el origen. Es un neologismo que describe la situación en la cual, a la hora de crear y modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen ya menos influencia que las apelaciones a las emociones que a las creencias personales. La posverdad se resuelve como la idea en la que algo que aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Otra vez el relativismo, ¿no? Y eso está tratado en el diccionario Oxford, ahí está la página. Ahora todo es de sustentar, hermano. Y aquí en algunos tramos donde colocamos comillas, como dicen en la Universidad Católica, no te comas las comillas. Date el crédito al que dijo o escribió tal expresión. ¿Okay? Así que algunos tramos está ahí la página a efecto de poder contrastar. Algunos conceptos básicos sobre la identidad sexual de hoy. Son palabras recurrentes hoy que usted las está escuchando de algún modo u otro. En primer lugar, tenemos que hablar acerca de o preguntar y responder qué es el sexo biológico. ¿Qué es la corporeidad de una persona? El sexo biológico viene determinado por los cromosomas, XX en la mujer y XY en el varón. Si usted recuerda su clase de biología, la teoría de Mendelssohn, Einstein sabe todo esto. Esto es el ámbito natural y biológico. A eso se le llama sexo biológico. 2. ¿Qué es el sexo psicológico? Otra expresión, ¿no? Son las vivencias psíquicas como varón o como mujer. Esa conciencia psicológica, dice, se suele formar a los 2 o 3 años y coincide habitualmente con el sexo biológico. En tercer lugar, hoy también una palabra recurrente, el sexo sociológico o civil. ¿Qué es? Sencillamente la percepción del sexo por el entorno social en el que nos movemos. Además de esto, en cuarto lugar, dice, hay otros factores que conviene tener en cuenta, tener en consideración. En primer lugar,
la identidad sexual. El hombre y la mujer sienten, experimentan y razonan de forma distinta, aunque sea difícil establecer bien lo subrayado, lo típicamente femenino, y aunque sea difícil establecer lo típicamente masculino también. Es una misma naturaleza humana que se posee, dice, de modo distinto. En segundo lugar, la orientación sexual. Otra expresión que marca por lo menos las tres principales: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Usted habrá escuchado esas siglas. La comunidad LGTBIQ. Hasta años atrás, o meses atrás nomás, era LGTB. Luego la LGTBI, ahora la LGTBIQ. Ahí significa el lesbianismo, gay, transexual, bisexual, intersexual. Y la Q implica la costumbre o el hábito queer, que significa toda mezcolanza de relación sexual, ya sea entre hombre con hombre, mujer con mujer, incluido el bestialismo, o sea, la relación sexual de un ser humano con un animal también. O sea, todo esto, hermano, es el lenguaje común y corriente en el cual estamos insertos en este siglo XXI, tercer milenio. Que se habla de evolución, más evolución que otra cosa. En tercer lugar, otra palabra recurrente hoy es conducta sexual. Es otro asunto, dice, muy ligado a lo anterior, a lo que estamos diciendo. Pero no está determinado, ya que no todas las conductas sexuales, dice, van a responder a las orientaciones propias desde el ámbito sexual. Es el comportamiento que puede tener un ser humano. En cuarto lugar, en una expresión absoluta, el hecho biológico: solo la mujer puede ser madre y solo el varón puede ser padre, a la luz de Génesis 1:25. Llegamos al segundo segmento, y este segmento habla de algunas preguntas recurrentes sobre la ideología. Lo hemos subdesagregado en tres componentes. El primer grupo de interrogantes tiene que ver en primera instancia con definir obviamente la naturaleza del tema en sí. ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué es? En primer lugar, dice que es una ideología. Y por ser una ideología, fíjense, tiene que ver con un sistema cerrado. Para ellos no hay discusión. Y vamos a ver a qué y qué se basa en ello. Es una ideología que defiende entonces que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, físicas, biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, dicen ellos. ¿Cómo así? Jorge Escala lo clarifica así. De paso, Jorge Escala es un católico, un autor argentino, un escritor. Es, por decirlo así, hermanos, un apologista anti la ideología de género. Es decir, él defiende los principios bíblicos. No obstante, bueno, ser católico, él ha dado conferencias por varios lugares del mundo con respecto, haciendo la apología en contra de la ideología de género. Él tiene un libro, no lo pase la ventana ahí, él tiene un libro que se llama La ideología de género como herramienta de poder. Dentro de los materiales auxiliares que estoy dejando está el libro del señor PDF. Está el libro que les estoy mencionando del señor Jorge Escala. Es un libro extraordinario, sencillamente uno de los mejores dentro de la gama de libros que hay de bibliografía sobre la ideología de género. Este libro del señor Jorge Escala lo pueden recabar, lo tengo ahí en el material que estoy dejando en él. Él dice lo siguiente, hablando de la ideología, dice: su presupuesto básico, o sea, de la ideología, es bueno, el sexo sería el aspecto biológico del ser humano y el género sería la construcción social o cultural del sexo. Cuando lleguemos a la famosa página 16 de la currícula del Ministerio de Educación, nos vamos a percatar de esto. Tome nota de este detalle. Dice que el género entonces es la construcción social o cultural del sexo. Dice más él, es decir, que cada quien sería absolutamente libre, sin condicionamiento alguno, ni siquiera el biológico, para determinar su propio género, dándole el contenido que quiera y variando de género. Mire lo que estaba. ¿Cuántas veces se lo? Algunas veces
se es homosexual, otra vez es bisexual, transexual, intersexual, o de repente si tiene la opción de juntarse a un animal, también puede cambiar de sexo según como quiera, en virtud del género. La segunda pregunta es, ¿por qué se ha difundido tanto esta ideología que recién en estos últimos meses nosotros como iglesia estamos recién tomando opción? Porque desde muchos ámbitos de poder, hermano, fíjese, tomen nota de esto, ámbitos de poder político, económico, comunicacional, y desde muchas universidades norteamericanas, y vamos a ver inclusive algunas cabezas feministas que patrocinan esto, dice que en muchas universidades se ha intentado dar, fíjese desde cuándo, hermano, desde los años 60. A los estudios de género se le ha querido dar el rango científico y ha tenido como plataforma nada más ni nada menos, no un bar, no una cantina, la misma Conferencia Mundial de las Naciones. Allí, hermano, en la meca del ámbito protocolar, consular, allí se inició todo. ¿Cómo se difunde esto en el mundo? En tercer lugar, bueno, sencillamente otra vez, desde las Naciones Unidas dice, pasó a la Unión Europea, donde se difunde por medio de los medios de comunicación y en colegios. Desde ahí empezó esto, hermano. En concreto, dice la ventana que sigue, por medio de actividades lúdicas. ¿Cuáles? Fiestas, celebración, en las que se intenta que todos participen, ¿no? Ya están las autoridades principales que patrocinan desde las Naciones Unidas esta ideología. La cuarta pregunta recurrente es, ¿por qué se utiliza más la palabra género en vez de sexo? El sexo tiene que ver, como dice ahí, hermano, con lo biológico, con lo genético y con el origen de la diferencia, hombre y mujer. Mientras que el género, como dicen ellos, tiene que ver con lo social, se va aprendiendo y tiene como sustento, fundamento, la propia desigualdad. La respuesta a esta pregunta es ¿por qué usan la palabra género y no sexo? Porque para la ideología de género el término sexo hace referencia a la naturaleza, lo que implica solamente dos posibilidades, varón y mujer, más nada, que son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual biológica según Génesis 1:27. Mientras que el término género procede ya del ámbito, otra vez, lo que decíamos en la primera parte, de la lingüística, y permite tres variaciones: las clásicas, masculino, femenino, y para ellos le insertan lo neutro. Y junto con lo neutro, dice mucha más imaginación, todas las combinaciones que se pueden dar también en el ámbito queer. Quinta pregunta, entonces, ¿por qué no utilizan los términos hombre y mujer? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no usan el nombre hombre y mujer? Porque, dice hermano, el gran enemigo para la ideología de género es precisamente la diferencia hombre y mujer. Esta ideología, dice, también va a afirmar que no existe el sexo, no existe sexo, solamente roles. Y vamos a ver a qué roles se está refiriendo luego. Orientaciones sexuales mutantes o cambiantes, que se pueden cambiar en la vida todas las veces que se quieran, como hemos visto hace un rato. ¿Algo más? Va de la mano esta sexta pregunta con la anterior. Entonces, ¿qué sucede con la naturaleza humana? ¿Qué sucede? Bueno, los defensores de la ideología de género van a sostener que no existe, mire hermano, no existe la naturaleza humana que haga a unos seres humanos varones y a otros seres mujeres. No existe tal cosa. En la ventana que sigue, usted tiene a dos de las patrocinadoras de esta ideología, son Lucy Gilroy y Paula Webster. Miren lo que dicen ellos, lean lo que dicen. Cada niño se asigna a una u otra categoría en base a la forma de órganos sexuales. Una vez hecha esta asignación, dicen, nos convertimos en lo que la cultura piensa, en la construcción cultural, que cada uno es femenino o masculino. Es decir, la cultura no determina ser hombre o mujer. Dicen más ellos. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son una expresión natural de un plano genético, dicen ellos, el género es producto de la cultura y del pensamiento humano, una construcción social que va creando la verdadera naturaleza de todos los individuos. Miren,
Génesis 1:27 no es absoluto para él. La cultura es lo que va a determinar lo que vamos a hacer. En séptimo lugar, ¿a qué pretende entonces esta ideología? En primer lugar, bueno, esta ideología va a proponer la búsqueda, lo subrayado ahí, hermanos, de la liberación total del hombre de todos nosotros. ¿Cómo así? Tras la deconstrucción del lenguaje, miren, tras la palabrita que ya sabemos, la deconstrucción, la deformación, tirar al suelo, hermanos, ámbitos del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura y de Cristo y todo lo que implica el ámbito espiritual. Esto nos lleva al segundo grupo de interrogantes. En primer lugar tenemos, ¿cuándo es que se lanzó al mundo esta ideología? Y fíjense qué interesante. En el año 95, en la cuarta conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer, que tuvo lugar en Pekín, allí se inició. Pero no obstante, desde el año 60 ya se venían manejando estos criterios. En el año 95 se llega a esta conferencia. Y entonces, ¿cuál fue la táctica que usaron los defensores de esta ideología allí en esa conferencia? ¿Cuál fue? Allí en esa conferencia, dice, difundieron entre los delegados de la conferencia de Pekín unos textos con las definiciones de lo que es otra expresión recurrente, lo sexualmente polimorfo, polimorfo, muchas formas, la homofobia, etc. Dice, y en esos textos se evitó 4 palabras que son absolutas. No se pronunció la palabra marido, ni mujer, ni esposa, ni padre. ¿Por qué? Porque la conclusión en la cumbre de Pekín, ¿cuál fue? La que va, tercera pregunta. ¿Cuál fue la conclusión ahí? Los defensores de esta ideología, en el caso ahí está el panel de la conferencia del año 95, los defensores de esta ideología consiguieron que se aceptase allí, fíjense, en el año 95, la palabra, el concepto de género. Y la cumbre emitió la siguiente definición para género. ¿Qué es el género? Dijeron ellos allí. Se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres, pero basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Ya no es el sexo en sí, sino los roles o actividades que vamos a considerar posteriormente. ¿Cuántos géneros hay para la ideología de género a partir de esta conferencia? Bueno, ellos dijeron que depende también, según los autores, porque allí no se pusieron de acuerdo. Algunos autores de la ideología de género afirman que hay diversas formas de sexualidad, entre ellas el heterosexual masculino, el heterosexual femenino, el homosexual, la lesbiana, el bisexual, y tomen nota de lo que está bajo su regla, los indiferenciados, que somos ustedes y yo, que son el equivalente a la heterosexualidad. Para ellos son los indiferenciados, porque en cualquier momento podemos cambiar también. Miren este concepto. Defienden también que cualquier tipo de unión y cualquier actividad sexual subrayada es justificable. Porque esto abre, dice, un panorama, un abanico imaginativo para todas las combinaciones que ven ahí en el gráfico de lo que se puede dar aquí. Proponen también que la heterosexualidad sea solo un caso más de práctica sexual, tan válida como cualquiera de las otras prácticas sexuales. O sea, lo que usted y yo como seres humanos, con criterio y sentido común, ya simplemente es una costumbre más, no porque hayamos sido así hayamos nacido así. Defienden también que cada persona debe elegir libremente el género al que le gusta pertenecer, según su realidad, según los momentos y etapas de la vida. Es decir, ahora tengo el rol hetero, ahora tengo el rol bisexual, mañana el homosexual. Podemos ir cambiando, que todo es relativo en base a la deconstrucción, tome nota, en base a la postdata que acabamos de mencionar. Quinta pregunta recurrente. ¿Qué otros términos utilizan los defensores de la ideología de género? Hay una palabra que está como subtítulo ahí, la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva, que es otra expresión, perspectiva de género. Eso nos lleva a definir, en primer lugar, las palabras que ellos definen y que son palabras también muy contemporáneas, que las escuchamos y que a veces no sabemos a qué se refieren. Ellos, por ejemplo, usan mucho la palabra hegemonía o hegemónico. ¿Qué es esto?
La ideología de género afirma que la sociedad ha aceptado en el pasado ideas y conceptos aceptados universales, dice como naturales, que es natural para una mujer, pero dicen ellos, en realidad son solo, otra vez, construcciones sociales, culturales, para mantener la hegemonía del dominio masculino, ¿no? Entonces, esa palabra, ¿no? Hegemónico, es lo que se cultiva hoy y para ello está de más. Otra vez, bajo el otro concepto, ya habíamos definido qué es deconstrucción, ¿no? Pero aquí hay otro detalle, otra vertiente de la palabrita nueva esta de construcción. Es la tarea, dice, de denunciar las ideas del lenguaje hegemónico. Es decir, por eso usted va a ver cantidad de voceros del Ministerio de Educación, de los grupos feministas, de los grupos liberales, denunciando a la iglesia, denunciando los principios absolutos de la fe, o lo que ellos llaman los principios religiosos de los fanáticos. Estoy por contestar una columna del diario del domingo pasado, el diario de la República. Estoy por contestar, me gusta hacer una réplica a la columnista del domingo pasado. Ella nos llama mojigatos, mojigatos. Y hasta 3 o 4 veces repite en su columna del domingo del diario de la República la palabra mojigato. Estoy por responder, el tiempo nos está ganando, obviamente voy a responder eso, porque para toda persona que está en contra del liberalismo somos mojigatos. Y no castigo ahí a los cristianos y a todos los que no piensan como ellos, ¿no? Pero forma parte de esto, hermano, de la deconstrucción, de denunciar ideas y lenguaje que para ellos es hegemónico, decir que hay hombre, mujer, que hay esposo y esposa. En tercer lugar, otra palabra para ellos fuerte es la palabra patriarcado y patriarcal, que hay que deconstruir, hay que sacar esa palabra del lenguaje, dice. Es la institucionalización, dice, del control masculino sobre la mujer, sobre los hijos y la sociedad, que perpetúa, dice, la posición subordinada de la mujer. Patriarcado no debe haber, dicen ellos. En cuarto lugar, otra palabra recurrente que se maneja en lo sexualmente polimorfo. La ideología del género, dice, parte de un principio inamovible. Los hombres y las mujeres no sienten atracción por personas del sexo opuesto por naturaleza. Entonces agregan, dicen que eso solamente es fruto del condicionamiento cultural de la sociedad. Y dicen que el deseo sexual se puede dirigir a cualquiera. Un hombre a un hombre, una mujer a otra mujer, sin ser heterosexual necesariamente. Luego hablan ellos de la heterosexualidad obligatoria. Usted y yo nos han obligado a ser heterosexuales. Dicen que estos ideólogos afirman que se fuerza, se presiona, se empuja a las personas a pensar que el mundo está dividido en dos sexos y se atraen sexualmente el uno al otro. Es un concepto que ellos manejan y que están enseñando. En sexto lugar, la palabra recurrente, preferencia u orientación sexual. Esta ideología afirma que existen diversas formas de sexualidad que son equivalentes y son tan válidas como la heterosexualidad, y por eso hablan ellos de preferencias, otro término muy recurrente de las preferencias sexuales. Llegamos al ámbito de lo natural, otro elemento de ellos que quiere que desaparezca, y dice: lo natural es un concepto que para esta ideología hay que superar. No hay nada natural, afirma, no hay nada natural. Y entonces viene Shulamit Firestone, una ideóloga de ellos, que sustenta lo siguiente: lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza. Y agrega algo más: ya no podemos, dice, justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clase por sexo sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. Y agrega: de hecho, dice, por la sola razón del pragmatismo empieza a aparecer subrayado que debemos deshacernos de ella, del ámbito de la naturaleza, de lo natural. Está sustentado ahí en la página mencionada. Luego viene el asunto de los roles que le mencionaba hace un rato. Rol es un término, dicen ellos, tomado del ámbito teatral, que indica que una persona vestida especialmente y maquillada solo representa un papel de acuerdo a un libreto escrito. Y la figura pues, es recurrente también, ¿no? El obligado a hacer un trabajo doméstico, y no es cosa como obligación. El hombre cocina, lava, plancha, barra, sin ninguna situación de presión, porque creo que es parte de la solidaridad en la casa, ¿no? Es un rol más
natural, sin necesariamente diferenciar. ¿Cuáles son estos roles a deconstruir, o sea, a tirar al suelo para la ideología de género? La ideología de género se plantea, dice, destruir con la máxima urgencia una serie de realidades que ellos denominan roles. Y otra vez la figura allí recurrente, ¿no? Primer rol, el rol de la masculinidad y la feminidad. Los ideólogos de género defienden que el ser humano nace sexualmente neutral y que luego es socializado, o sea, la construcción, en hombre o mujer. Por eso hay que educar a los niños sin juguetes, con tareas sexoespecíficas y sin estereotipos. Ellos dicen, por ejemplo, que un niño es un niño porque su padre le da juguete de niño, le ha puesto nombre de niño y lo trata como un niño. Pero lo que hay que hacer es dejarle libertad, que elija ser niño o niña, o las dos cosas o ninguna. No importa la experiencia cotidiana, dice. Esto sostiene los defensores de esta ideología, dice que es así. El niño o la niña debe escoger. En segundo lugar, otro rol a tirar por los suelos: los roles de las relaciones familiares, padre, madre, marido y mujer. Las feministas de género pretenden, dice, que se sustituyan estos términos género específicos por palabras género neutrales, y aspiran a que no haya diferencia de conducta ni responsabilidad entre el hombre y la mujer en la familia. Y de la mano con lo anterior, estos roles de las ocupaciones y profesiones, la ventana que sigue, que en una sociedad asigna a uno u otro sexo, que se supone que no es natural ver a una mujer trabajando de mecánica, ¿no? Reparando motores, y que se supone no es normal, no es natural que un hombre esté atendiendo situaciones domésticas con sus hijitas. Como dije hace un instante, es parte de la solidaridad que no necesariamente tiene que estar segmentada como ellos quieren segmentar. Y la séptima pregunta es: ¿por qué la ideología de género quiere deconstruir, tirar al suelo todo lo que? Bueno, mis hermanos, porque ellos piensan que la deconstrucción de la religión es el medio imprescindible para llegar a la sociedad sin sexos que ellos proponen y que enseñan abiertamente. Eso es una situación. Llegamos a un tercer grupo de interrogantes. En este tercer grupo de interrogantes encontramos una primera de ellos respecto a qué postura entonces sostienen los ideólogos de género ante la cuestión de la reproducción humana. Y miren lo que ellos plantean. Esta ideología plantea otras vías de reproducción, pero viene el juego de palabras y a la vez la contradicción de los. Le gustaría, dice, que los heterosexuales, o sea, hombre y mujer, se uniesen de vez en cuando para algún encuentro. Y de esa forma, dice, irán naciendo seres que irían adoptando imaginativamente el sexo que deseasen y adoptando los roles que quisieran. Es decir, si no hay hombre o mujer, pues no hay niño ni niña, ¿no? De cuando en cuando tienen que juntarse, de todo modo. Pero aquellos que producen, aquellos que nacen, les vamos a tener que ir construyendo, no deconstruyendo, sino construyendo culturalmente el sexo que ellos puedan adoptar. Heidi Harman, una ideóloga de esto también, ella dice: la forma en que se propaga la especie es determinada socialmente. Si biológicamente la gente es sexualmente polimorfa y la sociedad estuviera organizada, miren lo que dice ella, de modo que se permita por igual toda forma de expresión sexual, la reproducción sería resultado solo de algunos encuentros sexuales, los heterosexuales. Es decir, no vamos a prescindir de hombre y mujer, porque lo necesitamos para que traigan gente al mundo, pero acá nos vamos a tocar. ¿Qué van a hacer? Y miren la contradicción, obviamente, ¿no? ¿Cómo se acaba con el sentido de la maternidad frente a este concepto? Muchas mujeres, fíjense, apoyan los postulados de la ideología de género, porque piensan que son avances de carácter feminista, pero no es así. El feminismo, tome nota la diferencia, mientras el feminismo defiende la igualdad entre la mujer y el hombre, que ganen igual, que se eduquen igual, y eso no está en discusión, hermano.
cuanto a la igualdad de oportunidades, igualdad de educación, igualdad de trato, no discriminatorio. Eso no está en discusión. Mientras que el feminismo defiende tal igualdad, la ideología de género va más allá, trata de borrar más bien esa distinción. ¿Se acuerdan? Dice una ideóloga de género, la igualdad feminista radical significa no simplemente una igualdad bajo la ley y ni siquiera una igual satisfacción de necesidades básicas, sino bien lo que está subrayado ahora, sino más bien que las mujeres, al igual que los hombres, no tengan que dar a luz. La contradicción. O sea, ¿cómo hay niños en el mundo? No debería, dicen ellos más, autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para cuidar de sus hijos. Y mire el pensamiento. La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no deben contar con esa opción. ¿Por qué? Porque si cuentan con ella y esa opción existe, habrá demasiadas mujeres que la elegirán. Además, dicen las feministas, insisten en la deconstrucción de la familia, tirar abajo el criterio absoluto de la familia. No solo porque según ellas esclavizan a la mujer, sino miren lo que dice a partir de los subrayados, sino porque va a condicionar socialmente a los hijos. ¿Para qué? Para que ellos acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo normal, como algo natural. ¿Se acuerdan? O sea, que si nuestros hijos están aceptando lo que nosotros creemos, es porque nosotros estamos forzando, presionando, y no es porque necesariamente es así, dice esta ideología. En tercer lugar, ¿qué raíces ideológicas tiene esta ideología de género? Bueno, hermanos, pues decíamos, miren, bien atrás. En primer lugar, tiene raíces en el materialismo y existencialismo antiguo. Una señora llamada Simone de Beauvoir, existencialista atea. Miren lo que, tengo varios pensamientos de esta señora, cantidad de pensamientos recurrentes con respecto a ella. Uno de ellos que sobresale es, no naces mujer, te hacen mujer. No naces mujer, te hacen mujer. También se deriva de la antropología individualista, el neoliberalismo radical, también de los postulados de los representantes de la revolución sexual. En la ventana que sigue, por favor, está Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, hombre muy prominente ahí, del marxismo también, una parte de esta ideología. Ustedes recuerdan la famosa lucha de clases, que no solamente era del proletariado, ¿no es cierto?, como el jefe, que no solamente era esa ideología así, sino también de la lucha en la casa, esposo contra esposa, y al revés, la lucha de clase doméstica. Eso se genera desde tiempo atrás, hermano, el tiempo de Carlos Marx. ¿Cómo se hace la deconstrucción de la educación? Llegamos a este aspecto muy particular, a la famosa página 16 de la currícula del Ministerio de Educación. Dice ahí, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, dice la currícula, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Página 16, currículum escolar 2017. Cuando usted le dice, pero si eso está ahí, no aparece ideología de género. Claro, no aparece el nombre técnico, ideología de género, pero la idea, el concepto, la definición está aquí. Página 16. Y entonces el gráfico dice, me llamo Eliana, estoy enamorada de Paola y vendo artesanía. Y la ventana de adelante dice, me llamo Javier, mi pareja se llama Francisco y soy arquitecto. La famosa deconstrucción. La presidenta de Islandia, fíjese hermano querido, la presidenta de un país, no la presidenta de un club social deportivo, no, la presidenta de un país. Víctor Fino Bardotti dijo en la conferencia precisamente anterior, preparando la conferencia de Pekín en el año 95, miren lo que dice la ventana que sigue. Las niñas deben ser orientadas hacia áreas no tradicionales y no se les debe exponer a la imagen de la mujer como esposa o madre, ni se les debe involucrar en actividades femeninas tradicionales. Subrayado más porque es recurrente para hoy en nuestro país. La educación, dice ella. La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La educación, la escuela, el colegio, dice esta señora presidente de Finlandia.
Alison Hagen le hace dúo, no sé si es familiar de Mike Jagger, de los Rolling Stones, pero es británica también esta señora, dijo lo siguiente: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. Dice más, la homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales, dice, ya no se verá desde el prisma liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación estatal. Está hablando, hermanos queridos, de este ámbito ya desde el punto de vista de la esfera política. Dice más ella, en vez de esto, la señora Jaya dice, en vez de esto, las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido va a desaparecer. Y miren lo subrayado: la humanidad podrá revertir finalmente a su sexualidad polimórfica natural. Es decir, siempre fuimos polimórficos. Teníamos muchas opciones para juntarnos sexualmente. En quinto lugar, ya esto ya viene para nosotros como país. ¿Por qué en algunos países ya se regula en la nueva ley de identidad de género el derecho de los transexuales a inscribirse en el registro civil con el sexo que desean? Ahí lo manejan un ratito. Ustedes saben, hermanos, que desde enero Reñén está luchando con el TC, el Tribunal Constitucional, para registrar, valga la redundancia, en Reñén el matrimonio de un economista peruano, Ortiz Ceballos, con un señor mexicano. Que ellos sí se han casado en México, pero requieren registrar ese matrimonio acá en el país. Es en función a esta pregunta. Porque en algunos países ya se registran las uniones de este tipo, lo que se llama unión civil, y que ya en el Parlamento nuestro ya se colocó otra vez, porque quedó en stand-by en el Parlamento anterior, la nueva ley de la unión civil. ¿Cuál es la respuesta? Porque la ideología de género sostiene que uno puede crear a su voluntad su propia identidad sexual, que uno puede elegir ser hombre y mujer, y además uno tiene derecho, dicen, a que los demás lo reconozcan así en el registro civil, y que eso es lo que tenemos en stand-by. ¿Se puede dialogar con esta ideología? Decíamos en el comienzo que era una ideología cerrada, y la respuesta es no. La ideología de género es un sistema cerrado contra el cual no hay forma de argumentar ni de establecer un diálogo. No olviden, paréntesis, esto viene desde las Naciones Unidas como políticas de gobierno absolutas, verticales, para todas las naciones que tienen unos beneficios, ¿no es cierto?, para efecto de todo su plan de gobierno económico, social o político. Tampoco dice puede apelarse a la naturaleza humana, porque no creen en ella, como acabamos de mencionar, y no puede apelarse a la experiencia cotidiana. Ahí nomás nos pasa esa ventana para dar una pequeñísima introducción. En el mes pasado, enero 2017, la revista National Geographic, que usted sabe, como su mismo nombre lo indica, es una revista encargada de pasar reportajes y documentales geográficos de los 5 continentes de nuestro planeta. Pero en el mes pasado, ¿no?, hicieron una excepción y pusieron en la portada principal el título Gender Revolution, Revolución de Género, y colocaron a Avery Jackson, un niño de 9 años que dice ser una niña. Le han hecho unas operaciones a este niño, dice ser niña. Y entonces Susan Goldberg, la editora de Nat Geo, que así se llama la revista, comprimido el nombre, dice, ¿por qué razón hizo una excepción National Geographic y pasó y colocó el reporte marino social, biológico de esta criatura, y no un reportaje documental de paisajes y todo lo que dice, para ver cómo funcionan los roles de género tradicionales en todo el mundo, pero también para mirar al género como un abanico de posibilidades? Y más, obviamente, tengo que resolver. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Y ahorita hay límites. ¿En qué sentido? La ventana que sigue, el Colegio Americano de Pediatras le responde a ellos. Dice, el Colegio Americano desacredita la ideología de género con una expresión: hace daño a los niños. Y le argumenta en la ventana siguiente con lo siguiente:
Cuando las instituciones, toma nota, académicas, médicas y otras de carácter público promocionan la toma de hormonas tóxicas y la extirpación quirúrgica de partes del cuerpo sanas como parte de la asistencia sanitaria para los niños, subrayado a mano, acaban involucrados en el abuso infantil institucionalizado. ¿Saben qué, hermano? Los norteamericanos, algún violación de la ley le llaman crimen. Si usted se pasa una luz roja, usted tiene que ir a la corte por el crimen de haber pasado la luz roja. Y ahorita hay un juicio ya, hermano, de ese colegio americano que llama Nat Geo, porque está inserto en el abuso infantil al haber colocado a esta criatura en la portada fruto de un tratamiento médico y ¿será la implicancia que tiene todo esto? Posición pastoral para ir concluyendo. En primer lugar, por un lado sostenemos que la ideología de género, en primera instancia, estorba a muchos niños y jóvenes en el camino de conseguir su verdadera identidad sexual en un momento difícil para ellos. En segundo lugar, la vaguedad sexual que entraña esta ideología les va a hacer plantear problemas que no saben resolver en la soledad en la que se encuentran. Hay más un paréntesis. Vi un cómic días atrás de una parturienta, ella da a luz. El médico levanta a la criatura y la madre pregunta: ¿qué es? ¿Niño o niña? Y el doctor le pregunta a su asistente: pregúnteselo por favor al ministro de Educación. La vaguedad de los conceptos. En tercer lugar, sostenemos con esta perspectiva de género se abre la puerta a la aprobación y tolerancia a las desviaciones homosexuales, bisexuales, transexuales, y no en la búsqueda de dignificar a la persona, sino más bien en justificar sus actos, como hemos visto en el besotón del 14 de febrero en la Plaza de Armas. 4. Sostenemos también que hay que recordar a los defensores del género que la ruptura con la biología no libera a la mujer ni al varón, es más bien un camino que lleva a lo patológico, a lo enfermizo, mis hermanos. En quinto lugar, hay que señalar también y sustentamos que la llamada ideología de género tiene como consecuencia el desgaste de la institución familiar, por cuanto ya existe cierta disposición a designar como familia a todo tipo de uniones consensuales, las variantes que hemos visto. En sexto lugar, sustentamos que esta ideología ha encontrado lamentablemente favorable acogida en un buen número de grandes instituciones internacionales, la ONU, con el consiguiente deterioro del concepto mismo de la familia, cuyo fundamento es el matrimonio. Y por otro lado, sostenemos que unas cuantas preguntas más son suficientes para desmontar el mito de la ideología de género. Ideología que domina las estrategias políticas de igualdad entre hombres y mujeres, en lugar más bien de partir de las diferencias entre sexos y de su complementariedad, y sobre ellas construir sociedades más humanas, más ricas y más sostenibles. En segundo lugar, sustentamos que lo peor de esta teoría política que se está imponiendo de modo dictatorial, con rotunda censura a los que la critican, no es que sea solo mala en sí, sino que es falsa, de toda falsedad, como dirían los abogados. En tercer lugar, la fe cristiana, mis hermanos, no insulta, no ataca, no incita a la discriminación y menos a la violencia contra el colectivo LGTBIQ. Los amamos como igual al delincuente, al drogadicto, al alcohólico, al pandillero. Los amamos en la misma escala de sentimiento, porque por ellos también Cristo murió, mis hermanos. Pero no marcamos discriminación en ese acto. Tolerancia no es lo mismo que permitir, ¿cierto?, algunas cosas que están vedadas contra el sentido común del criterio. Y en cuarto lugar, sustentamos también que debemos seguir, sí, fortaleciendo la formación de la familia, desde nuestras iglesias y escuelas, a través de la palabra de Dios, que es la fuente de toda sabiduría. En quinto lugar, lo que va a acontecer en el próximo fin de semana. Sustentamos también que, entendiendo que la iglesia es un solo cuerpo, debemos sumarnos a las iniciativas que, dentro del marco que tienen tres características,
hermanos. Respeto, derecho y verdad. Expresen su preocupación en este tema que nos ocupa ahora. Y finalmente, hermano, entre todas las ideas absurdas o malsanas que campean en nuestro mundo actual, lo más importante no son otras ideas que las enfrenten, no, sino más bien ser creyentes y testigos de la verdad, como se leyó en el texto hace un rato, que podamos trazar bien la palabra del Señor y ayudar a la gente, a la familia, a nuestros niños y niñas, nuestros jovencitos y jovencitas, con la verdad del Señor, no con una verdad, sino con la verdad de la palabra de Dios, que es al fin y al cabo la que patrocina nuestra ideología, por llamarlo así. Amén. Pues que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias. Amén.